Cordial saludo, soy Arnold Casanova. Hoy voy a hablarles acerca de la estructura del estatuto tributario por libros. El estatuto es el decreto 624 del 89, la compilación de las normas de los impuestos del orden nacional que los administra la DIAN. Para entenderlo, pensemos que es un edificio de 6 pisos. Los cimientos son el título preliminar, en su artículo 1 al 25. Allí no se regula ningún impuesto en particular. Se definen los conceptos que todos los demás dan por sentado. Cuándo nace la obligación tributaria sustancial, cuándo se realiza el hecho generador, quién es el contribuyente, quién es el responsable, quiénes son los residentes fiscales y qué ingresos consideran que de fuente nacional. Sobre los cimientos, 4 libros crean impuestos. El libro primero, artículos 26 al 364, regula los impuestos sobre la renta y complementarios, ingresos, costos, deducciones, rentas extensas y tarifas. Es el más extenso, pues la renta es el impuesto más importante del recaudo nacional. El libro tercero regula el IVA, sus hechos generadores, los bienes excluidos y sus exentos, y sus tarifas. El libro cuarto regula los impuestos de timbre, es el tributo documental, y el libro sexto el gravamen y los movimientos financieros del famoso 4 por mil. ¿Y los otros 2 libros? Nos preguntamos. Son libros instrumentales. El libro segundo, artículos 365 al 419, no crean ningún impuesto, crean mecanismos para cobrar los impuestos de la renta por anticipado, la retención en la fuente, que es nuestro tema de hoy. Y el libro quinto, que es la parte procedimental, transversal y todos los tributos, cómo se declara, cómo sanciona la DIAN, cómo se discuten los actos y cómo se cobra. Para desarrollar el anterior punto, ingresé a la biblioteca virtual, a eBooks, y busqué el Estatuto Tributario 2025, como fue orientado por el profesor. De igual forma, acá se encuentran los pantallazos de los mismos. Cordial saludo, estimado docente y compañeros. En esta sección abordaremos el punto número 2, el cual es el correspondiente a las disposiciones generales y los elementos sustanciales de la retención en la fuente, regulados en los artículos 365 al 374 del Estatuto Tributario. Para comenzar, debemos recordar que la retención en la fuente no es un impuesto en sí mismo, sino un mecanismo que permite al Estado facilitar, acelerar y asegurar el recaudo del impuesto sobre la renta. Por ello, los valores retenidos operan como un pago a buena cuenta o anticipo del impuesto final del contribuyente. El Estatuto otorga facultades al Gobierno Nacional para fijar los porcentajes de retención estableciendo límites claros, un tope general del 3% para nuevas retenciones por personas jurídicas, de hasta el 4.5% para otros ingresos tributarios y de hasta un 30% para ingresos que provengan del exterior, o sea, a los agentes especiales. Pasando a quienes deben practicarla, la norma señala a los fondos de inversión, carteras colectivas y fiducias, así como a las personas naturales comerciantes que hayan obtenido en el año anterior un patrimonio o ingresos brutos superiores a 30.000 VTs. Entonces, no todo pago está sujeto a retención. El artículo 369 exime expresamente a los pagos hechos a entidades no contribuyentes, entidades intervenidas por la Superintendencia de Servicios Públicos y a aquellos ingresos por ley sean considerados exentos. En cuanto a las responsabilidades, si el agente no efectúa la retención debiendo hacerlo, responderá directamente ante el Estado por el valor omitido, aunque conserva el derecho de cobrárselo al contribuyente. Además, la forma establece la figura de solidaridad en las sanciones entre la empresa y la persona natural encargada de realizar la retención, así como entre vinculados económicos. Por último, el contribuyente puede restar los valores retenidos en su liquidación privada de renta, en caso de un proceso oficial por parte de la DIAN,
Estos valores se acreditarán mediante un certificado de retención correspondiente. Con esto concluimos la visión general de la estructura sustancial de la retención. Ahora bien, pasemos a desarrollar el punto 3. Continuando con esta exposición, el punto 3 se analizará en detalle la figura de los agentes de retención, sus obligaciones legales, la solidaridad y la estructura del certificado de retención, fundamentados en los artículos 375 al 382 del Estatuto Tributario. ¿Quiénes son agentes de retención? Como vemos en nuestro mapa mental, son agentes de retención aquellas personas o entidades que por sus funciones intervienen en actos u operaciones donde la ley exige practicar la retención. Incluye entidades públicas, personas jurídicas, sociedades de hecho, fondos de inversión y las personas naturales comerciantes que superen las 30.000 VTs. Todo agente retenedor tiene 4 obligaciones fundamentales impuestas por la ley. Primera, retener. Esta se da en practicar la retención en el momento del pago o abono de cuenta. Segundo, consignar. Depositar lo retenido dentro de los plazos fijados por el gobierno. Tercera, ojo. La extemporaneidad genera intereses de mora. Y por último, declarar. Presentar mensualmente la declaración de retención en la fuente. Expedir certificados. Entregar anualmente a los sujetos retenidos el comprobante oficial de retenciones practicadas. ¿Qué significa la solidaridad en este contexto? Que la ley protege el recaudo fiscal exigiendo que si la persona jurídica comete faltas a la hora de pagar esta retención, la persona natural encargada de ejecutar la labor responde solidariamente por las sanciones pecuniarias. De igual forma, existe responsabilidad solidaria cuando hay vinculación económica entre el retenedor y el contribuyente. La explicación breve del esquema certificado de retención es que, para finalizar este punto, yo presento el esquema certificado de retención por otros conceptos, regulado en el artículo 381, y este cumple con todos los requisitos legales. Debe llevar el año grabable y la ciudad donde se consignó la retención, los datos completos del agente retenedor, que son nombre o razón social, NIP y dirección. Los datos del sujeto retenido, que son nombre o razón social y NIP. El desglose claro del monto total del pago, el concepto del sujeto a retención, la tarifa aplicada y la cuantía retenida. La firma del pagador o agente retenedor que certifique que la información es verdadera. Y por último, debemos recordar que para asalariados se utiliza el formulario 220 prescrito por la DIAN. Con esto yo abarco los puntos 2 y 3 solicitados. Muchas gracias, profe. ¿Qué se entiende por abono en cuenta? Entremos al libro segundo. El primer concepto clave es el abono en cuenta. Es el reconocimiento contable de una obligación a favor de un tercero. Es decir, cuando recibo la factura de un proveedor y el registro de la cuenta por pagar en mi contabilidad ya lo hice, el abono de la cuenta, aunque todavía no haya girado un solo peso. ¿Y por qué es importante? Porque la ley ordena practicar retención en el momento del pago o del abono en la cuenta, lo que ocurra primero. En una contabilidad por causación, casi siempre ocurre lo primero, el registro contable, o sea, el deber de retener nace en el asiento contable, no con el desembolso. Principales conceptos, bases y tarifas. En esta tabla esquematicé los principales conceptos con su base mínima y su tarifa, calculados en una VT de 2026, la que vale 52.374 pesos. No la voy a leer toda, destaco los más usados en la práctica. Primero, los salarios. Se retiene con la tabla progresiva del artículo 383, que va de 0 a 39% por cuanto la base depurada supera los 95 VT mensuales. Los honorarios, el 11% para declarantes y 10% para los no declarantes, sin cuantía mínima. Y por servicios, 4 y 6%, desde 4 VTs y compras
2,5 y 3,5% desde 10 VTs. Un dato de la actualidad, esa base mínima corresponde al decreto 572 del 2025, que estuvo suspendido por el Consejo de Estado y cobró vigencia desde el 1 de julio del 2026. Por eso es tan importante verificar la norma vigente a la fecha de cada pago. Procedimiento de depuración para asalariados. Para los asalariados existen dos procedimientos de retención. El procedimiento 1 del artículo 385 se calcula mes a mes. A los pagos graduales de cada mes ya depurados se les aplica directamente la tabla del artículo 383. La retención sube o baja según lo que el trabajador devenga en ese mes. El procedimiento 2 del artículo 386 funciona por porcentaje fijo semestral. En junio y en diciembre, el empleador calcula un porcentaje sobre el promedio de los pagos graduables de los 12 meses anteriores y ese mismo porcentaje se aplica durante los 6 meses siguientes. ¿Y en qué se diferencian? En tres cosas: el momento del cálculo, mensual contra semestral, el comportamiento de la retención, variable contra estable, y la conveniencia. El uno favorece ingresos fluctuantes o el trabajador reciben vinculados, y dos, estabilidad quien tiene ingresos uniformes. Deducciones que disminuyen la base de salarios. El artículo 387 permite restar de la base tres deducciones. La primera, intereses de vivienda, hasta 100 VT mensuales. La segunda, los pagos de salud, como la medicina prepagada y los seguros, hasta 16 VT mensuales. Y el tercero, los dependientes económicos, el 10% de los ingresos, y como tope tiene un 32 VTs al mes. Esas deducciones concurren con los aportes obligatorios de salud y pensión, que son ingresos no constitutivos de renta, y con las rentas exentas como los aportes voluntarios y el 25% exento del artículo 206. De igual forma, todo tiene un techo. Las deducciones más la renta exenta no pueden superar el 40% de los ingresos depurados ni 1.340 VTs al año. La autorretención y el artículo 114. La autorretención se invierte el mecanismo. El propio beneficiario del ingreso se practica la retención, en lugar que lo haga su cliente. Sigue siendo un anticipo del impuesto de renta. ¿Quiénes pueden ser autorretenedores? Primero, las personas jurídicas que la DIAN autoriza por resolución. Por su alto volumen de operaciones, esa calidad aparece en el RUT con la responsabilidad 15. Y el segundo, los obligados por mandato legal. Ahí entra la autorretención especial del artículo 114-1, o sea, las sociedades contribuyentes de renta que gozan con exoneración de aportes al SENA, al ICBF y a la salud por sus trabajadores que ganan menos de 10 salarios mínimos. Deben ser autorretenerse cada mes sobre sus ingresos brutos, con una tarifa que depende de su actividad económica, su código Q, y quien hoy va de 0,55 al 4,5%. Esta autorretención no excluye la retención que además se les practica a sus clientes, ya que son mecanismos concurrentes. Implicaciones de no retener. ¿Y qué pasa si el agente no retiene estando obligado? Ahí tenemos 4 consecuencias. La primera, responde con su propio patrimonio por las sumas que dejó de retener, según el artículo 370. La segunda, asume intereses moratorios y sanciones, y su declaración de retención sin pago total es ineficaz. La tercera, la DIAN puede rechazar los costos y deducciones asociados con esos pagos. Y la cuarta, que es la más grave, quien retiene y no consigna comete un delito de omisión de agente retenedor, con prisión de 48 a 108 meses según el artículo 402 del Código Penal.
Procedimientos para la depuración de la base gravable de la retención en la fuente. La depuración de la base gravable es un proceso matemático donde pues se toman los ingresos totales de un trabajador y se le restan los conceptos permitidos por la ley, como son las deducciones y excepciones existentes, para encontrar el valor exacto sobre el cual se debe calcular el impuesto de retención en la fuente, cuando éste aplica. ¿Cuáles son los procedimientos para aplicar la retención en la fuente a esta base gravable depurada? Primer procedimiento, que se basa en el artículo 385 del Estatuto Tributario, se establece que cada mes de forma independiente la base gravable depurada se busca directamente en la tabla de retención para determinar el valor a retener en ese periodo. En el procedimiento 2, que se basa en el artículo 386 del Estatuto Tributario, se establece que se debe calcular el porcentaje fijo de retención que se aplicará durante 6 meses, ya sea enero, junio, julio, diciembre. Este porcentaje se haya tomando pues el promedio de los ingresos depurados de los 12 meses durante este semestre respectivo a la base gravable depurada de cada mes y se le multiplica pues directamente el porcentaje fijo. Esta es una guía textual en la que nos podemos apoyar para conocer un poco de la aplicación de los procedimientos para la depuración de la base gravable de la retención en la fuente. Como primer paso es establecer pues, los ingresos brutos del trabajador. Como segundo paso, los ingresos no constitutivos de renta. Como tercer paso, las deducciones y rentas exentas. Como cuarto paso, cálculo de la base gravable. Y como quinto paso, la aplicación de la retención en la fuente cuando este cumple con las VT establecidas, que en este caso serían 95 VT. En esta tabla tenemos un ejemplo de la aplicación de procedimientos para la depuración de la base gravable en la retención en la fuente de un trabajador donde podemos observar que al finalizar, después de descontar las deducciones y excepciones legales, le dio un total de base gravable en pesos de 5.023.200 pesos y en VTs esto equivaldría a 95.91 VTs. Gracias por su atención. Esta fue nuestra presentación acerca de la retención en la fuente.